a veces no siempre hay noticias, a veces hay columnas de opinión. Bueno, es la primera vez que traigo una columna de opinión, vendrán más en el futuro. Es una columna de opinión de mi periódico que, a pesar de Voz Populi, que carga fatal aquí en el Safari, pues me ha gustado muchísimo. Es una cosa magnífica, os invito a leerla. Es más, os voy a dejar el enlace en los comentarios para que, si queréis leerlo, lo leáis. Es una columna, ahí está, ahí habrá aparecido, Voz Populi, opinión, no sé qué, pandemia, tal. Bien, la pandemia de género enmascarada. Es una columna de Juan Manuel Blanco, que es un profesor de economía de Valencia, con quien he tenido relación personal desde hace muchos años, un gran tipo, una persona chapó, os lo puedo asegurar, y que escribe, por desgracia no muy a menudo, en Voz Populi, pero de vez en cuando se descuelga con alguna historia buena en el periódico, que la verdad no deja, es imposible que te deje como habías empezado el artículo. Bien, esta columna, escrita ya digo hoy en Voz Populi, cuenta lo siguiente. La pandemia se titula así: la pandemia de género enmascarada. Y empieza de la siguiente manera. Bueno, ¿qué caray? Os la voy a leer para que no tengáis necesidad de leerla vosotros. No es muy larga, es una columna de opinión, no lo olvidemos. En su sátira al enfermo imaginario, Molière narra las andanzas de Argan, un acomodado hipocondríaco cuyas dolencias son producto de su imaginación y de los innumerables remedios que consume para evitarlas. La sátira del dramaturgo francés es un buen retrato del mundo Omicron, la versión del virus más contagiosa pero mucho más leve, que ha propiciado la degeneración de la pandemia en una bacanal desenfrenada de test, en una mascarada de hipocondríacos, donde estar enfermo ya no implica tener fiebre, malestar o tos, sino conseguir una rayita adicional en un dispositivo altamente adictivo. El abuso de los test, igual que Argan de sus múltiples pócimas, ha desembocado en una de las mayores astracanadas de la historia, con figuras públicas deseando la mejoría de una enfermedad que no sufren. La omnipresente histeria amenaza con colapsar los servicios médicos de atención primaria, incluso los de urgencia, con pacientes aterrados por una simple congestión nasal, y es todavía peor en los países que mantienen un estricto sistema de trazado y cuarentena, pues esto impide a muchos profesionales sanitarios reincorporarse, aunque se encuentren sanos, reincorporarse a su trabajo. Mientras tanto, los datos diarios de hospitalizaciones y fallecimientos, que no distinguen bien entre por COVID y con COVID, generan otra vez miedo y confusión. Omicron, que generará con muy bajo riesgo una inmunidad natural complementaria a la vacuna, ha puesto en evidencia a quienes pretenden mantener la sociedad permanentemente cerrada. Es ya evidente que no se pueden detener los contagios, que el virus se expandirá de forma natural con independencia de las costosas restricciones, que hubiera sido mejor una protección selectiva a los vulnerables, en una palabra. Buena parte de la población comienza a vislumbrar que tras las bambalinas de este increíble espectáculo teatral actúan ciertos grupos interesados en perpetuar la excepcionalidad. Como veis, no hay puntada sin hilo. Las grandes tecnológicas multiplicaron su cifra de negocio gracias a la nueva normalidad y censuran indecentemente en sus redes sociales a quienes se muestran críticos con las restricciones. Tampoco le fue mal a las farmacéuticas, con su proverbial inclinación a corromper y su discutible disposición a que el mundo entero consuma una dosis de vacuna cada 6 meses, de aquí a la eternidad. Por no hablar de los vendedores de test COVID, los fabricantes de medidores de CO2 o de todo tipo de cachivaches tan inútiles como lucrativos. Ciertos profesionales cualificados han tomado el gusto a trabajar desde casa, online, por teléfono o incluso, en casos extremos, a evadir parte de su trabajo mientras se resisten a regresar a la oficina. Creo que todos, en mayor o menor medida, conocemos algún caso. En algunos países los sindicatos de profesores presionan para evitar las clases presenciales. Vamos, la auténtica locura. Mientras, la abundancia de test y las reglas de aislamiento refuerzan a los más inclinados a la picaresca en las bajas laborales por enfermedad. Pero los intereses han desempeñado un papel peculiar en un grupo siempre presentado como neutral y altruista. 2 puntos. Los expertos. Pocos colectivos han adquirido tanto protagonismo como los expertos en COVID, pero los hay de varios tipos. Muchos de los que pontifican en televisión no son estrictamente expertos, sino meras figuras escénicas, personajes de reality show. Representar ese papel no requiere muchos conocimientos, solo expresarse con extrema seguridad y pregonar el advenimiento de catástrofes, peligros extremos o enormes calamidades, porque este es el relato que se vende en el medio televisivo. Mostrar dudas, matizar o sugerir que no ocurrirá nada grave son mensajes que no crean morbo ni atraen espectadores.
Al primar el espectáculo al rigor, la imagen al contenido, muchos platos televisivos actúan como un poderoso imán para charlatanes y mercachifles, cuya única función es avivar el miedo. Aunque la televisión ofrece un producto con fuerte componente de ficción, los espectadores piensan que es completamente real, recibiendo así una falsa sensación de sabiduría que conduce frecuentemente a una rocosa obstinación en la ignorancia y el error. Los expertos que asesoran a los gobiernos sobre el COVID poseen mayor nivel de conocimiento, pero están sometidos a incentivos perversos y con frecuencia a conflictos de intereses. Quedándose cortos en sus previsiones, se arriesgan a una dura censura social y a una merma de prestigio profesional, pero no hay reprobación, sino suspiro de alivio, si finalmente no se cumple un sombrío pronóstico. Por tanto, la estrategia ganadora consiste en plantear sistemáticamente escenarios muy pesimistas, incluso apocalípticos, aunque ello implique no acertar nunca. Esta parece ser la imbatible línea seguida desde hace 20 años por el epidemiólogo inglés Neil Ferguson, sin que sus reiterados y estrepitosos fallos hayan mermado un ápice su prestigio académico. Además, en los últimos tiempos los asesores han defendido sistemáticamente restricciones más draconianas que los propios gobiernos. Graham Medley, asesor destacado del gobierno del Reino Unido, insinuó que al hacer previsiones los expertos tienden a sacar a la luz preferentemente los escenarios más pesimistas, los que requieren restricciones porque son los que los gobernantes solicitan. Sin embargo, cabe sospechar que son esos expertos quienes realmente obtienen ganancia de los escenarios apocalípticos, pues el alargamiento artificial de la sensación de peligro, de la excepcionalidad, les permitirá mantener su posición, su relevancia, su protagonismo, incluso las sustanciosas ayudas a la investigación que riegan el COVID. Conclusión. Es conveniente buscar la opinión de verdaderos profesionales con rigor y sin conflicto de intereses, contrastar la información y, en general, tomar las aseveraciones de los expertos cum grano salis, es decir, con cierto escepticismo. Hay que creerse a Andrea y no a todos esos metemiedos que andan y que pululan por las televisiones. Sin embargo, nada ha determinado tanto la estrategia como los intereses de los políticos. Una vez desatado el pánico, los gobernantes actuaron con la convicción de que, si no hacían algo muy llamativo, aún ineficaz, los votantes les culparían por las consecuencias de un fenómeno natural. Las desmesuradas restricciones de derechos y libertades proporcionaron la coartada. Sin embargo, los políticos nacionales se han ido apartando poco a poco de algunas recomendaciones draconianas de sus asesores e intentan evitar aquellas restricciones con graves repercusiones para la economía. Saben que a la larga los votantes también castigan el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. Últimamente tienden a decantarse por aquellas medidas que, aun absurdas e inútiles, como la mascarilla obligatoria al aire libre, no resultan tan dañinas para la actividad económica. Pero ni siquiera se observa este freno puntual en los gobiernos regionales, que suelen mantener un enfoque más extremo y radical que los nacionales, porque los políticos de entidades subnacionales saben que, ante dificultades económicas, la gente tiende a culpar sistemáticamente al gobierno central. Este fenómeno se observa con claridad en el Reino Unido, con unos gobiernos de Escocia y Gales imponiendo medidas más extremas que el gobierno británico. En España, donde la imaginación restrictiva de muchos gobiernos autonómicos no conoce límites, o en Australia, donde el protagonismo de las restricciones correspondió a cada uno de los estados y territorios. Pocas experiencias atraen más a un político mediocre que sentir en sus manos el poder de humillar a sus súbditos, percibiendo, además, que ellos lo agradecen. Caray, esto es para enmarcarlo. Una vez vacunados todos los vulnerables, y la mayoría de la población, poco más se puede hacer. Ni restricciones de movimientos, ni pasaportes COVID, ni mascarillas modificarán el ajuste final, que es el que se está produciendo ahora, les guste o no. El único instrumento útil durante la pandemia, la vacuna, ha servido para prevenir la enfermedad grave, pero por muchas dosis adicionales que se inyecten, seguirán mostrando poca eficacia para detener los contagios. Esa obsesión irrealizable que lastra la estrategia desde el principio. Es hora de regresar a la cordura, contener la pandemia social. Buen nombre. Frenar la exagerada profusión de test COVID, contar solo los casos que presenten síntomas severos, como se hizo siempre en el pasado, y urge utilizar los recursos en los verdaderos enfermos, no en hipocondríacos asustados que, como Argan, llevan la enfermedad en su imaginación. Bien, queridos, supongo que os habrá parecido una gran columna porque a mí me lo pareció. Lo he leído esta mañana, lo he colgado en Twitter a mediodía y ahora os la leo. Os lo iba a comentar por encima, pero creo que como no era muy larga, ¿cuánto he tardado en leerla? 10 minutos, creo, una cosa así, algo menos. Pues os la lleváis puesta. Todo el que haya aguantado hasta el final habrá escuchado las sabias, bueno, muy sabias palabras
de Juan Manuel Blanco. Aquí le tenéis, os he dejado en los comentarios la columna de Juan Manuel. Ya os digo, es un tipo de primera categoría y, en fin, ha escrito bastante sobre la pandemia, no tanto como me hubiera gustado, pero si vais a su archivo de columnas en Voz Populi veréis que tiene muchísimo sobre este mismo tema. Así que pocas veces digo eso de que suscribo de la cruz a la raya, es decir, del principio al final de la columna una columna. Siempre estás en desacuerdo, incluso con los columnistas que más te gustan, en desacuerdo con algún punto. Pero es que en este caso estoy de acuerdo con Juan Manuel de la cruz a la raya, es decir, desde la primera hasta la última letra, hasta el punto final.